Alexei se levantó más temprano de lo habitual. En la cocina reinaba el silencio, solo zumbaba el refrigerador. Se sirvió agua, se sentó a la mesa y miró la pantalla apagada de su teléfono. Normalmente, en esos momentos, consultaba las noticias, respondía correos o simplemente repasaba los mensajes. Hoy, no. Una sensación de alteración, imperceptible pero clara, no le dejaba en paz. Todo parecía seguir como siempre, pero algo en el comportamiento de Irina estaba cambiando. No de repente, no bruscamente. Ella no montaba escenas, no desaparecía por las noches, no perdía el control. Pero había desaparecido otra cosa, los detalles. Ya no le preguntaba dónde se había demorado. No se interesaba por si había almorzado en el trabajo. Dejó de recordarle el chequeo médico anual, el pago del seguro, la reunión de padres de Nikita. No estaba irritada. Se había vuelto indiferente. Notó que ahora se iba con más frecuencia a casa de su amiga. Siempre a casa de la misma, Marina. Marina, a quien antes veían una vez al mes. Ahora, día sí, día no. A veces Irina decía, estoy en casa de Marina, pero Marina, al encontrarse con él, no mencionaba nada. No sacó conclusiones. Aún no. Observaba. De forma seca, precisa, como acostumbraba en el trabajo. Llevaba 20 años dedicado a la auditoría interna, sabía detectar microcambios. Sabía distinguir un error de un plan, la distracción de la intención. Primero, verificó una idea obsesiva, el teléfono. Cuando Irina fue al baño, tocó su teléfono inteligente, la pantalla estaba bloqueada. Intentó introducir su fecha de nacimiento, no sirvió. Probó el día de su boda, tampoco. Sabía que era inútil. Ella había cambiado la contraseña recientemente, por primera vez en todo ese tiempo. Se sentó al portátil. Accedió a la cuenta bancaria familiar, abrió la sección de transferencias. Los últimos varios meses, varias sumas a una tarjeta que él desconocía. Destinatario, una persona física. Regularmente, cada 2 semanas. No eran cantidades grandes, pero sí estables. Sin concepto. Copió el número. Accedió a la base de datos de clientes de su empresa. Un minuto después, vio el apellido. No era el de su esposa. Ni el de Marina. Cerró la ventana, se levantó y salió al balcón. Estaba nublado, el aire denso, húmedo y frío. Abajo, un barrendero recogía bolsas junto al contenedor de basura. Alexei se quedó parado, sin sentir el viento. No pensaba en conclusiones. Estaba recopilando material. Al día siguiente, se quedó en casa con el pretexto de un dolor de espalda. Irina, según dijo, fue al gimnasio. 15 minutos después, sacó un teléfono inteligente de reserva del armario en el dormitorio. Instaló una aplicación de rastreo y configuró el acceso al router doméstico. Luego regresó a la cocina. 3 días después, tuvo la primera grabación. En el pasillo, junto a la puerta de entrada, Irina hablaba por teléfono. Hablaba más bajo de lo habitual, con frases cortas. No, hoy no podrá ser. Sí, él está en casa. Mañana por la mañana, como siempre. La escuchó 6 veces. No porque dudara, sino porque quería asegurarse de que lo oía todo. El cuarto día, ella dejó la tableta en el sofá y se fue a secarse el pelo. Alexei vio una pestaña del navegador, alquiler de estudios por días. Verificó el historial. Fecha de la reserva, 3 días antes. Hora, mañana. Dirección, en el otro extremo de la ciudad. Lo memorizó. No lo borró. La quinta noche no pudo dormir. Estaba acostado boca arriba, mirando al techo. Irina dormía al borde de la cama, de espaldas a él. Entre ellos, unos 30 centímetros. Sentía el olor de su champú. Demasiado familiar, pero ahora irritante. Recordó cómo se fruncía cuando él hacía comentarios sobre el presupuesto. Como una vez dijo, deja de controlar cada céntimo. No soy tu proyecto. Entonces pensó que ella estaba cansada. Ahora veía, era un ensayo de la distancia. Involucró a Victoria el 6.º día. Sin explicaciones. Solo dijo, necesito la dirección y quién firmó ese contrato. Ella no hizo preguntas. Media hora después, le envió un escaneo del pasaporte. El apellido era familiar. Alexei lo leyó 2 veces. Luego cerró el portátil,
Se levantó y fue a hacerse café. No sentía cansancio. Solo frío. Por la noche, durante la cena, Irina preguntó. ¿Te quedaste otra vez hasta tarde? Él la miró. Sí. Un nuevo informe. Te has vuelto un poco tenso. ¿Quizás deberías tomarte vacaciones? Se encogió de hombros. Quizás. ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien en el gimnasio? Ella se quedó ligeramente inmóvil. Solo un poco. Sí. Cambio de entrenador. Ahora tenemos clases grupales los viernes. Bien. Comía despacio, metódicamente, sin distracciones. Aún no sabía qué haría exactamente. Pero sabía, la prisa destruye el trabajo. Y este trabajo debía ser perfecto. El domingo por la mañana, Alexei hizo la cama y puso la lavadora. Irina aún dormía. Hizo ruido a propósito, cerrando la puerta de la lavadora de golpe, sin poner el modo silencioso. Quería ver si se despertaba. No se despertó. Fue a la cocina, puso la tetera, empezó a cortar pan. Irina salió del dormitorio, en bata, con cara distraída, sin saludar. Se sentó frente a él, se puso miel en la taza, sin preguntar si él quería. Él calló. Miró cómo movía la cuchara por el borde. Luego preguntó. ¿Sabes dónde está el cargador del portátil de Nikita? Ella no entendió la pregunta de inmediato, volvió a preguntar. ¿El cargador? No. ¿Qué le pasa? No está en casa. Y en la mochila tampoco estaba. Dijo que tú podrías haberlo cogido. Yo. Se sorprendió sinceramente. O fingió. Él no lo aclaró. Simplemente observó cómo bebía el té. Nikita apareció más cerca del mediodía. Pelo mojado, camiseta al revés. Se dirigió directamente al refrigerador. No saludó. Cogió una botella de zumo, bebió un sorbo, la cerró, la puso de nuevo. Alexei lo miró en silencio. ¿Vas a la biblioteca? Preguntó, sin apartar la vista del teléfono. ¿Para qué? Hoy es domingo. Tienes un examen en 2 semanas. También puedo prepararme en casa. En casa te pasas el tiempo en las redes sociales. Nikita resopló. De todas formas, hagas lo que hagas, nunca será suficiente para ti. El problema no soy yo. Tus notas han bajado. No voy a pagar la preparación si lo ignoras. Irina intervino al instante. Basta de interrogatorios. Ya está bastante nervioso. ¿Por qué? Alexei se giró hacia ella. ¿Por preguntar dónde está el cargador o por dormir hasta el mediodía? Nikita se levantó, bruscamente. Por eso. Porque no hablas, interrogas. Todo el tiempo. Cada palabra es un control. Salió de la cocina, dando un portazo. Un silencio se cernió sobre la casa. Alexei se sirvió agua, bebió. Luego dijo. No tenemos por qué hablar a través del niño. Irina no respondió de inmediato. Se echó hacia atrás en la silla con cansancio, miró al techo. Tú empezaste con eso. Con las eternas observaciones. Con los gráficos, las reglas, las tablas. Me cansé de ser un punto en un horario. La miró fijamente durante un largo rato. Pudiste haber dicho eso hace 1 año. O hace 5. O el día que decidiste sacar dinero de mi cuenta. Su rostro cambió. Por un segundo, dureza, luego de nuevo la máscara de cansancio. ¿Me estabas investigando? Solo investigo lo que genera dudas. O sea, ¿ahora me espías? ¿Lees mis mensajes? No he leído nada. Pero quieres. Admítelo. Él calló. Lentamente se levantó y salió de la cocina. En el estudio se sentó a la mesa, encendió el portátil. Las manos estaban frías. No pensaba en las palabras de Irina. No discutía con ella en su cabeza. Simplemente registraba, no había desmentido. Ni las transferencias. Ni la ocultación. Ni el hecho de que estuviera en algún sitio que no era en casa de Marina. Ese mismo día se reunió con Victoria. En el aparcamiento cerca de su casa, sin palabras innecesarias. Necesito ver el movimiento de este número de tarjeta. De los últimos 3 meses. ¿Y quién ha utilizado el coche de alquiler, registrado a nombre de? Dijo el nombre. Ella lo apuntó.
¿Algo más? Ahora no. Se fue. En el coche encendió la radio, pero no escuchaba. Miraba cómo la congestión avanzaba lentamente. En su mente había vacío. No rabia, no resentimiento, solo una línea uniforme de desapego. Cuando regresó a casa, Irina leía un libro en el sofá. Con gafas, envuelta en una manta. Parecía una tarde normal. Pero él no sentía su presencia. Era como si estuviera sentada en otra habitación, en otro sofá, en otra vida. Nikita no salió a cenar. Más tarde, antes de acostarse, Irina dijo: no podemos seguir así. Nos estamos distanciando. Eso ya lo noté. Y no veo motivos para discutirlo. Ella no esperaba esa respuesta. Lo miró como si quisiera decir algo. Pero no dijo nada. Se dio la vuelta hacia la pared y apagó la luz. Estuvo acostado mucho tiempo con los ojos abiertos. Escuchaba su respiración. Pensaba en qué momento habían empezado a dormir uno al lado del otro, como compañeros de compartimento de tren. Alexei siempre consideró que la observación no era una intrusión, sino una recopilación de datos. Sin emociones, sin juicios. Una fijación de hechos. Empezó con la cámara en el pasillo. Pequeña, integrada en la carcasa del sensor de movimiento. Conectada a un servidor autónomo, cifrado como archivo fotográfico. La instaló él mismo, de día, cuando Irina fue a hacerse la manicura y Nikita estaba en el entrenamiento. La tarea le llevó 20 minutos. No tenía prisa. Ya lo tenía todo preparado. Por la noche, Irina llegó más tarde de lo habitual. Con flores. Sin motivo. Dijo, simplemente me apeteció. Puso el ramo en un jarrón y no volvieron a hablar del tema. Las flores olían de forma penetrante, inusual. Empezó a revisar los datos de la cámara 2 días después. Por ahora, nada. 2 llegadas de Irina. Una vez trajo bolsas de la compra, la segunda vez regresó sin nada. Aparentemente, algo normal. Pero había algo que no encajaba en los detalles. No podía formularlo. Se quedaba más tiempo de lo normal frente al espejo en el recibidor. Miraba su reflejo, como si esperara a que pasara un efecto. Imprimió un fotograma. Irina de pie, boca ligeramente abierta, pupilas un poco dilatadas. Eso no era cansancio. Era la huella de otra presencia. Victoria le escribió por la noche. Informe breve, la tarjeta a la que Irina transfería dinero estaba a nombre de una tercera persona, pero la dirección IP de las operaciones coincidía con aquella desde la que se había registrado el alquiler del apartamento en el edificio del lado sur. Se había hecho a través de un servicio anónimo. El pago se realizaba cada 14 días. Siempre por la mañana. Desde el mismo dispositivo. ¿Quién registró el alquiler? Preguntó por teléfono. No directamente. A través de un apoderado. Pero, Victoria dudó. Hemos verificado. El coche que viene a la casa está registrado a nombre de tu hermano. No respondió. Colgó. Sergei. El nombre no había sonado en esa casa en años. Su hermano menor, con quien tenía viejas desavenencias. Una vez trabajaron en el mismo holding. Luego surgieron rumores de uso indebido de fondos, y Alexei lo apartó del proyecto. Sin escándalo, sin prensa. Pero oficialmente. Sergei se fue, dando un portazo. Recordó su último encuentro. En el aniversario de su madre. Sergei llegó con una nueva acompañante, hablaba alto, bebía rápido. Con Ira apenas intercambiaron un par de palabras. Ella dijo, un extraño. Ahora tenía dudas. Alexei se levantó, fue al baño. Se lavó la cara. Se miró en el espejo, no a su rostro, sino como si mirara a través de él. Más tarde, por la noche, adivinó la contraseña de la tableta de Irina. Ella la había dejado cargando, y él tuvo tiempo. 3 intentos. La contraseña era obvia, la fecha de nacimiento de Nikita. Ingenuo. No leyó los mensajes. Solo los marcadores. Había un sitio web de un servicio de mensajería, la sección de alquiler. Informes de pedidos. Varias reservas de comida, enviadas a la dirección del apartamento que ya había visto en el informe de Victoria. El nombre del destinatario no figuraba. Hizo capturas de pantalla, salió de la cuenta, borró las huellas.
Puso la tableta en su sitio, regresó a la cama. Irina dormía. Tranquila. Él se acostó a su lado. Sin tocarla. Escuchó cómo suspiraba en sueños. No pensaba en la traición. Pensaba en cuánto tiempo hacía que ella se había empezado a distanciar. ¿Cuánto tiempo llevaba durando? Quizás él mismo le había dado motivos. Quizás le dio demasiada libertad cuando ella pedía control. ¿O al revés? No lo sabía. Y no iba a buscar la respuesta. La respuesta estaba en la dirección. En los nombres. En las fechas. Por la mañana, dijo. Me iré a la oficina más temprano. Hay una reunión. Es sábado, le recordó ella. Una inspección inesperada. Comprendo. Ni siquiera ofreció desayunar juntos. Se fue, pero no a la oficina. Se quedó en el coche cerca de esa misma casa. A las 9:30 llegó Irina. Salió rápido, con gafas, con la capucha puesta. No miró hacia atrás. Se dirigió al portal, marcó el código, entró. Alexei encendió el motor y regresó a casa. Allí tenía que poner orden. Al día siguiente, Irina regresó a casa más cerca de las 9. Dijo que se había demorado, en casa de Marina, con voz sin entonación. Alexei estaba sentado en la cocina con el portátil abierto y una carpeta de pagos. No la miraba, pero notó, el maquillaje estaba más fresco de lo que debería a esa hora de la tarde, el pelo peinado, el olor, extraño, fuerte. ¿Cenaste? Preguntó ella, sin quitarse los zapatos. No. ¿Quieres que te caliente algo? Él levantó la vista. No hace falta. Pasó al dormitorio. Él oyó cómo se cerraba la puerta del armario, cómo se abría el grifo del agua en el baño. Conocía ese movimiento, ella se cambiaba enseguida para no llevar encima las huellas del día. Antes era un hábito de higiene. Ahora, un encubrimiento. Nikita regresó tarde. Se quitó las zapatillas al pasar, fue a su habitación sin decir nada. Alexei fue tras él. Llamó a la puerta abierta. Tenemos que hablar. El hijo estaba sentado con auriculares, había 2 bebidas energéticas en la mesa, la pantalla del portátil mostraba un documento de texto vacío. Nikita se quitó los auriculares, sin darse la vuelta. Estoy ocupado. Ya veo, Alexei se acercó. ¿Sabías que mamá veía a otro hombre? El silencio se prolongó. Luego, un suspiro irritado. Lo sabía. ¿Y qué? Alexei miró la nuca de su hijo. En su voz no había desconcierto. Solo obstinación. ¿A quién exactamente? Ya lo sabes. Deja de hacerte el detective. ¿Desde cuándo lo sabías? Desde otoño. ¿Por qué no dijiste nada? Nikita se giró bruscamente. El rostro enfadado, cansado, los ojos enrojecidos. Por eso. Porque no hablas, interrogas. Todo el tiempo. Cada palabra es un control. Se levantó, salió de la habitación, sin dar un portazo. En su propio dormitorio, encontró a Irina. Estaba de pie junto a la ventana, fumando. Él, en silencio, cogió su almohada y salió. Trasladó todo a la habitación de invitados. A la mañana siguiente, durante el desayuno, hubo silencio. 3 personas en la misma mesa, y cada uno comía sin levantar la vista. Irina se sirvió kéfir en una taza, Nikita comía en seco. Alexei bebía café solo, sin sentir el sabor. ¿Podemos al menos hablar con normalidad?, dijo Irina, sin levantar la voz. Alexei la miró. Es tarde. ¿Qué es tarde? Intervino Nikita. ¿Qué, ahora no vas a hablar con nosotros? Sí hablo. Simplemente sobre lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? ¿Qué quieres hacer? ¿Montar un escándalo? ¿Echarla? Ya lo he decidido todo. Solo falta preparar los documentos. Irina lo miró, tranquila, casi con alivio. Por fin. Alexei se levantó. Espero que comprendas que esto no será un divorcio tranquilo. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Se fue, sin esperar respuesta. En el pasillo, se puso el abrigo, cogió la carpeta con los documentos de la estantería. Salió. Victoria ya lo esperaba en el coche. Todo va según lo previsto, dijo ella, entregándole un extracto.
El movimiento en la cuenta ha sido confirmado. El abogado está listo para solicitar una orden temporal de prohibición de operaciones. Conecta a Sájarov. Que presente el paquete en la agencia tributaria. Sin nombres por ahora. Solo por los canales. Entendido. Viajaron en silencio. Alexei miraba por la ventana. En un semáforo, dijo. El hijo no está de mi lado. Es joven. No tiene la información. No es culpa suya. Quizás. Pero ahora yo también he dejado de considerarlo parte del equipo. Victoria asintió. Esa misma tarde, Irina dejó las llaves sobre la mesa y dijo. Me iré un par de días. Así será más fácil. Alexei no respondió nada. Solo levantó la vista, asintió brevemente. Oyó cómo se cerraba la puerta. Luego entró en la habitación de su hijo. Tramitaré la transferencia de tu cuenta a otro sistema. Todos los gastos pasarán por un portal controlado. Ni siquiera disimulas que espías. Ya no confío ni en ti ni en tu madre. Esto no es espionaje. Es control de daños. Nikita se levantó. ¿Crees que vas a ganar? ¿Que ella te devolverá todo? No volverá. No necesito nada de ella. Entonces, ¿qué quieres? ¿Destruirla? Alexei miró a su hijo a los ojos. Quiero un ajuste de cuentas. Completo. Sin emociones. Cerró la puerta tras de sí. Solo quedó él en la casa. Y el frío habitual, al que regresó sin arrepentimiento. 2 días después, Alexei estaba sentado en su escritorio, sin notar cómo se apagaba la luz fuera de la ventana. Delante de él, 2 monitores. En uno, un extracto de su cuenta principal, en el otro, un documento con firmas. El tercer día lo estaba revisando todo manualmente. Cada transacción. Cada desviación. Estaba acostumbrado a confiar en la automatización, pero ahora no había margen de error. Esa noche, cuando Irina firmó el poder notarial temporal sobre sus cuentas, él estaba en cardiología. Post factum, su firma resultó haber sido tramitada bajo el concepto de necesidad familiar. Recordó, entonces incluso le dio las gracias por la iniciativa. Ahora veía, era el primer paso. Abrió los documentos archivados. Solicitó copias de todos los poderes y pagos de los últimos 12 meses. Victoria se lo envió todo con un comentario adjunto, el abogado confirmó la legalidad de las acciones, pero solo hasta el momento de tu alta. Después de la alta, hubo otras 6 transacciones importantes. Una, a una cuenta offshore registrada en Estonia. Otra, a una empresa supuestamente relacionada con servicios educativos. La última, a una persona física con un apellido que coincidía con el de la prima hermana de Sergei. Empezó a construir un esquema. Dentro, su dinero. Fuera, una cadena cerrada que llevaba a personas en las que no confiaba. Victoria lo llamó. Confirmación recibida. Hemos rastreado una de las rutas. Las transferencias se hicieron desde su tarjeta a la cuenta de una empresa que gestiona Sergei. Oficialmente no es fundador. Pero la contable es su antiguo asistente. Encontré la correspondencia, ella figuraba en su antiguo proyecto. Congélalo. A través de Sájarov. Ya se está tramitando. Pero ahí hace falta una orden judicial. Entonces, presenta la solicitud. ¿Estás listo para el proceso? Miraba la pantalla vacía. Listo. Al día siguiente invitó a Sájarov a su casa. Vino con 2 carpetas y una expresión cautelosa. He preparado el paquete. Primero, una demanda administrativa, luego, según la reacción, se podrá incluir la parte penal. La penal, eso es bueno. Alexei, Sájarov dudó. ¿Estás seguro de querer ir hasta el final? Esto es una guerra. Es un ajuste de cuentas. Está el hijo. Él hizo su elección. Sájarov no discutió. Simplemente le tendió la carpeta. Aquí está todo lo necesario. Lo presentaré en el juzgado mañana. Cuando se fue, Alexei encendió la cámara en el portátil. Abrió el archivo en la nube. Video del recibidor, Irina entra en el apartamento, habla por teléfono. Frases cortas, secas, el dinero ha llegado, sí, lo transfiero ahora mismo, todo ha salido bien, no se dio cuenta. Lo volvió a ver 2 veces. Luego se detuvo en un fotograma. Irina, sonriendo, en el momento de cerrar la puerta.
Esa sonrisa no la había visto en mucho tiempo. De hecho, no existía en casa. Imprimió el fotograma. Lo adjuntó al expediente. Puso la fecha, hace 2 semanas. Inició el procedimiento de anulación del poder notarial. A través de un notario. Sin previo aviso. Sabía que por ley estaba obligado, pero no ahora. Por ahora, no. Primero, bloqueo del acceso. Luego, presentación de contrademandas. Llamó al departamento de TI. Bloqueen todos los canales corporativos por los que pudiera haber pasado el registro de acciones no autorizadas. Especialmente desde mi despacho. Acceso solo para Victoria. Entendido. Terminó la jornada laboral más tarde que todos. La oficina estaba vacía, solo el vigilante de turno dormitaba frente al monitor. Alexei pasó a su lado, asintió. Salió a la calle. Estaba húmedo. Lloviznaba, apenas perceptible. No sentía cansancio. Solo claridad. Cuando regresó a casa, Irina estaba en el dormitorio. Se detuvo en la puerta. Ella sintió la mirada, se dio la vuelta. ¿Quieres decir algo? No. Alexei se acercó más. Quizás, después de todo. Él levantó la mano. No empieces. Todo está registrado. ¿Qué está registrado? No eres un detective. Soy la parte perjudicada. Con eso basta. Pasó de largo. En el pasillo se detuvo. Lo sé todo. Ella no dijo nada. Alexei se acercó a la ventana. La lluvia arreció. Sabía que ella pensaba que eso era el máximo. Que todo se arreglaría. Cerró las cortinas. Por delante había más de lo que ella podía imaginar. A la mañana siguiente, Alexei se despertó a las 6. La casa estaba en silencio. Nikita todavía dormía. No llegaban señales. Ni llamadas, ni mensajes de Irina. Ni sorpresa, ni intentos de contacto. Eso significaba que había recibido la notificación. O lo sospechaba. Se preparó el desayuno, huevos revueltos sin aceite, café negro. Puso el plato sobre la mesa, pero no lo tocó. Simplemente se sentó, mirando por la ventana. A través del cristal, lloviznaba. Una lluvia débil, pegajosa, obstinada, igual que su habilidad para mantener la compostura. A las 9 envió un mensaje a Nikita, hablaremos esta noche. Quédate en casa. No hubo respuesta. En el trabajo, Victoria trajo una nueva carpeta. Irina contactó a un abogado. Apellido, Alexeyev. Se dedica a divorcios. Un tipo desagradable, pero competente. Ya ha solicitado copias del poder notarial. Que las tenga. Está todo en orden. Sergei. Por ahora, silencio. ¿Crees que lo sabe? Creo que está involucrado. Pero no sabe que su estructura también ha sido descubierta. Victoria asintió. Puso otra hoja sobre la mesa. Sájarov envió un extracto de Nikita. Una cuenta en un fondo educativo. Saldo, 0. Retirado a través de 2 transferencias a la cuenta, registrada a nombre de la misma empresa. Alexei cogió el papel. Examinó cuidadosamente los números. ¿Él lo sabía? No puedo decirlo con certeza. Pero hay una firma. La segunda, Irina. Dejó el documento a un lado. Dile a Sájarov que inicie el procedimiento de devolución a través del juzgado. Incluso si no hay posibilidades, que haya ruido. Entendido. Después del almuerzo, Alexei fue a casa. Sin avisar. Quería ver qué pasaba cuando no lo esperaban. El apartamento lo recibió con silencio. La luz solo estaba encendida en la habitación del hijo. Llamó a la puerta, sin esperar permiso, y entró. Nikita estaba sentado frente al ordenador. Con auriculares. Al ver a su padre, se los quitó con irritación. ¿Qué? Tenemos que hablar. ¿Otra vez? Ahora, sobre lo esencial. Nikita se cruzó de brazos. ¿Qué quieres? Sé que firmaste la autorización para retirar dinero del fondo. Una pausa. Luego, una burla. Pues claro. Te lo habrán contado. ¿Quién esta vez? ¿Tu secretaria? ¿O pusiste una cámara en mi habitación? ¿No te molesta que con esa cuenta se pagara el alquiler del apartamento?
Todo esto lo organizaste tú, ¿verdad? Te desviviste para pillarnos a todos. Era mi dinero. Dinero que guardabas para una educación correcta. Solo que nunca preguntaste qué quería yo. Tú lo decidiste todo, dónde estudiar, con quién juntarme, cómo vivir. Alexei no respondió. Miró a su hijo como a alguien a quien veía por primera vez. Pensé que eras más inteligente. Y yo pensé que eras una persona. Y no una máquina que lo graba todo, calcula y acusa. Mamá al menos sabe escuchar. Escuchar no es lo mismo que callar una traición. Basta. Nikita se volvió a poner los auriculares. Alexei salió de la habitación, sin dar un portazo. En su estudio, cerró la puerta. Abrió el ordenador, revisó el correo. Entrada de Victoria, confirmación recibida, Sergei estaba registrado como usuario de acceso corporativo con datos falsos. Cerró la ventana. Guardó una copia. Pasó a otra carpeta, hijo. Allí ya había 4 documentos. Extracto, autorización, firma. Y ahora, el diálogo. No sentía culpa. Solo cronología. Todo ocurría según la lógica. Nikita eligió un lado. Irina eligió los medios. Sergei, simplemente, estaba en su papel. Alexei, simplemente, reunió todas las partes en un sistema. Alexei sabía, en estos asuntos, no solo importan los hechos, sino también el momento. Pillar a alguien no es arte. El arte es registrar, desglosar por puntos y dejar sin opciones. Sin posibilidad de desviar la conversación hacia las emociones, sin espacio para maniobrar. Eligió la mañana del miércoles. Irina se fue la noche del martes, diciendo que dormiría, en casa de Marina. Alexei no reaccionó. En el trabajo, había reprogramado todas las reuniones con antelación. Por la mañana, exactamente a las 9:30, ella entró. Llevaba la misma bufanda con la que aparecía en la grabación de video con Sergei. ¿No hay nadie en casa?, dijo al vacío, dejando caer el bolso. Se puso las zapatillas, fue al dormitorio. Allí se detuvo. Un minuto después salió, se puso la bata, se sirvió agua, volvió al dormitorio. A las 9:45 sonó el timbre. Alexei en ese momento estaba sentado en su coche, en el aparcamiento frente a la casa. La cámara registró, Sergei. Cazadora de cuero, vaqueros, bolsas en las manos. Entró, besó a Irina de inmediato. Sin intentar disimular. ¿Seguro que está en el trabajo?, preguntó, adentrándose en la casa. Se fue anoche. ¿Tienen algo con un envío? Perfecto. Entonces me ducho. Irina se rió. Solo rápido. Alexei no tenía prisa. Caminaba tranquilo. Abrió la puerta sin ruido. En el apartamento olía a champú y a comida. En la cocina, 2 copas, pan, un paquete de queso. Fue al pasillo. Se detuvo junto a la puerta del dormitorio. La abrió. Irina estaba junto a la cama, doblando fundas de almohada. En la cama, 2 almohadas, la colcha arrugada. Se giró, y por un segundo no hubo expresión alguna en su rostro. Ni miedo, ni sorpresa. Solo desconexión. ¿Has vuelto?, voz baja. Obviamente. Del baño llegó el sonido de la ducha. Alexei pasó a su lado, se sentó en el borde de la cama. Al menos podías haber hecho esto fuera de aquí. Ella callaba. Él no la miraba. La puerta del baño se abrió. Sergei, envuelto en una toalla, salió secándose el pelo. Vio a Alexei. Se quedó paralizado. La toalla casi se le cae. Oh. Bueno. Alexei. Esto, por supuesto, es inesperado. La sorpresa es el resultado de la falta de imaginación. Sergei tragó saliva. Vamos, sin dramas. Esto es todo. Silencio, Alexei se levantó. Solo hablará quien todavía tenga permiso para hacerlo. Se acercó a él. Los hombros de Sergei se tensaron. Lárgate. Ahora mismo. Pero la ropa. En 3 minutos, si sigues aquí, llamaré a la policía. Sergei miró a Irina. Ella estaba quieta, sin moverse. Alexei siguió esa mirada. No te aconsejo que busques apoyo. Sergei bajó la cabeza, salió rápido.
Un minuto después, la puerta de entrada dio un portazo. Alexei se quedó junto a la ventana, mirando cómo salía a la calle descalzo. Se volvió hacia Irina. Quítate la bata. Dame la llave. ¿Te has vuelto loco? Estás en mi apartamento. La ropa que llevas la compré yo. Tienes 3 minutos para salir. De lo contrario, será un desalojo forzoso. No tienes derecho. Ya está todo tramitado. Ella tiró la bata sobre el sillón, se vistió en silencio, sin mirarlo. En el umbral se giró. ¿Estás enfermo? No. Simplemente soy atento. La puerta se cerró. Alexei se quedó en el silencio. Fue al dormitorio. Quitó la ropa de cama, la metió en una bolsa. La llevó al contenedor. Luego regresó, abrió el portátil. No sentía nada. Ni satisfacción, ni rabia. Solo la limpieza del espacio. Ahora todo estaba en su sitio. Después de esa mañana, la casa se quedó verdaderamente en silencio. Ni la voz de Irina, ni el taconeo de sus zapatos sobre el laminado, ni el olor a perfume en el baño. Alexei quitó la ropa de cama del dormitorio, cambió el código de acceso al portero automático, desvinculó su número del sistema de alarma. En la lista de invitados, 0. Trasladó la ropa de la habitación de invitados al armario principal. La ropa vieja de Irina la metió en bolsas, la entregó en un punto de recogida. Las joyas y pequeños objetos los reunió en una caja, la firmó, para entregar a través del abogado. El hijo se quedó. No por voluntad propia, Irina, al irse con Sergei, dijo que, ahora no era momento para mudanzas. Nikita vivía en su habitación como un inquilino, comía aparte, no saludaba, daba portazos. Una tarde, Alexei entró en la cocina, allí estaba sentado Nikita, comiendo fideos de una caja, leyendo algo en el teléfono. ¿Presentaste los documentos para la universidad? Preguntó Alexei. Todavía estoy pensando. ¿Comprendes que tu demora le quita sentido a cualquier beca? ¿Y tú comprendes que no tengo ganas de discutir esto con alguien que escucha conversaciones en el apartamento? Ya no espío. No me interesa. ¿Y antes sí? Genial. Ahí tienes, la verdad a la cara. De todas formas, no estabas conmigo. Porque contigo es imposible. No haces nada por la gente. Lo haces por control. Entonces, por orden. Nikita se levantó, tiró el tenedor al fregadero. ¡Qué frío eres! Deberías trabajar con máquinas. Alexei no respondió. Miró el paquete de fideos, luego salió. La carta del abogado de Irina llegó el miércoles. Redacción estándar, proponemos llegar a un acuerdo sobre la división de bienes en vía extrajudicial, teniendo en cuenta la transmisión voluntaria de parte de los bienes gananciales. Alexei entregó la carta a Victoria. Ella la leyó en voz alta. Incluyendo transporte, una parte de la propiedad rural y objetos de colección. ¿Realmente creen que vas a firmar eso? Que presente la demanda. Es mejor. Habrá una fijación oficial. ¿El hijo figura en la parte material? Indirectamente. A través del punto sobre, ayuda para el pago de su educación. ¿Y él lo sabe? Le da igual. Una semana después, Alexei supo por conocidos que Irina intentaba restablecer contacto con antiguos amigos. Aquellos que hasta hace poco la abrazaban en encuentros y comidas, ahora respondían con frialdad o simplemente no cogían el teléfono. Marina, esa misma amiga, con la que Irina se cubría, le envió un breve mensaje: siento no haberlo dicho antes. No estaba al tanto de todo. Ahora, a distancia. Espero que lo resuelvas dignamente. No respondió. Simplemente borró el mensaje. Victoria trajo otra carpeta. Hice una verificación sobre Sergei. Ha empezado a tener problemas. Uno de los inversores retiró su participación, el proyecto está paralizado. Varias empresas en las que invirtió han recibido solicitudes de la agencia tributaria. Bien. ¿Quieres que se arruine? Quiero que nunca más vuelva a hablarme de igual a igual. ¿Y ella? Ella no comprende que ha perdido. Aún no. El viernes, Nikita trajo documentos de la universidad. Los puso sobre la mesa. Me han rechazado. Sin explicaciones. Alexei abrió la carta. Como resultado de la verificación, se han identificado motivos para rechazar la admisión.
riesgos para la reputación. ¿Lo hiciste tú? No. Son las consecuencias. Si apoyas a estafadores, te conviertes en parte de ellos. Esa es tu lógica. Fría, como todo en esta casa. ¿Y tú tienes la tuya? Sí. No convertirme en alguien como tú. Por la noche oyó cómo se cerraba de golpe la puerta de entrada. Nikita se fue. Regresó de madrugada. Con la cara sombría, olor a alcohol. No dijo nada. Alexei lo observó mientras iba al baño, como tardaba bajo la ducha. Luego oyó cómo se cerraba la puerta de la habitación. Se quedó de nuevo en silencio. Completo. En él no había tensión, ni paz. Solo vacío entre dos paredes. El domingo, Irina vino a recoger sus cosas. Sin llamar, sin avisar. Alexei abrió la puerta en silencio. Llevaba un abrigo, con ojeras. El maquillaje, rápido, el pelo sin arreglar. Recogeré lo que queda y no volveré a aparecer. Bien. Se apartó a un lado, dejándola pasar. Ella entró sin dudar, como si todavía tuviera derecho. En el pasillo dejó el bolso, fue al dormitorio. Las cosas no estaban. ¿Está Nikita en casa? Preguntó desde la puerta. Salió por la mañana. ¿Dónde pasa los fines de semana? No lo sé. Y no lo sigo. Salió. En sus ojos, algo parecido al desconcierto. Lograste tu objetivo. Todo se derrumba. No lo logré. Lo registré. La gente me ha dado la espalda. Las amigas. El club. Incluso los colegas. La gente tiene buena memoria. Les daba igual lo nuestro. Mientras todo era bonito, sonreían. Bastó con que saliera algo a la luz para que se alejaran. Porque nadie respeta la traición predecible. ¿Estás satisfecho? No. Estoy preciso. No es lo mismo. Se fue. Él no la miró al irse. 2 días después, Victoria trajo una impresión, una lista de rechazos. 8 personas, socios de Sergei en el proyecto, se negaron a seguir colaborando. Las formulaciones, revisión de estrategia, suspensión temporal, motivos internos. Uno de ellos filtró cartas a la prensa. Por ahora sin detalles, pero con un subtexto, comportamiento poco ético, conflictos de interés. Excelente. Todavía le queda una plataforma activa. Pero la agencia tributaria ya ha enviado una solicitud allí. ¿Y la huella mediática? Ha bajado. Su nombre fue retirado de carteles, eventos públicos, incluso del sitio web de la empresa. Los socios borran todo lo que pueda dejar rastro. Alexei hojeó el informe en silencio. ¿Irina? Se negaron a renovarle el contrato de consultoría. Uno de los clientes pidió que la sustituyeran en el proyecto. ¿Situación financiera? Empezó a tener retrasos en sus tarjetas personales. El apalancamiento crediticio se ha excedido. Que se hunda. No la toques. Entendido. Por la noche, Alexei entró en el estudio. El ordenador estaba encendido, en la pantalla una notificación, rechazo de la solicitud de ingreso de Nikita en una universidad de reserva. Motivo, recomendaciones no acordes al nivel del programa. Cerró la ventana. La habitación del hijo estaba desordenada. Libros amontonados, ropa sin guardar, monitor en modo de espera. En la mesita de noche, un paquete de sedantes. Alexei abrió la ventana, ventiló. Pensó, es simplemente una consecuencia. No intervino. Unos días después, Victoria trajo una fotografía. La envió un conocido. Fue en una velada privada a la que antes Irina solía ir constantemente. Vino. No la dejaron entrar. Estuvo de pie en la entrada media hora, luego se fue. En la foto, Irina, con abrigo de noche, maquillaje apagado, sola. Junto a ella, un guardia de seguridad hablando por radio. Las caras alrededor, apartadas. Alexei miró la foto, la puso en la carpeta. Déjala. Que esté. Una semana después, lo llamaron de recepción. Hay un hombre en la entrada. Se presentó como Sergei. Dice que por un asunto personal. Alexei pensó. Que suba. Pero sin teléfono. Sergei entró 5 minutos después. Chaqueta arrugada, ojos inflamados, manos temblando.
No se sentó de inmediato. Alexei. Sé cómo se ve todo. Pero yo tenía mi propia verdad. Tenías avaricia. Todo lo demás, un intento de justificarla. No entiendes lo que es vivir en tu sombra. Siempre segundo. Siempre escuchando cómo te elogian. ¿Por eso decidiste acostarte con mi esposa y robar mi dinero? Quería empezar algo mío. Sin ti. Con ella era de verdad. No como piensas. ¿De verdad? ¿En un apartamento alquilado, entre la presentación de solicitudes a la agencia tributaria? Sergei bajó la cabeza. Necesito ayuda. Me están presionando por todos lados. Y tú puedes detener esto. Puedo. Una pausa. Y no lo haré. Sergei se levantó. Entonces, ¿realmente te estás vengando? No. Simplemente dejé que todos hablaran. Y ahora, silencio. Sergei salió. La puerta tras él se cerró lentamente. Alexei abrió una nueva ventana en la pantalla, otra solicitud de un periodista. En el asunto del correo, el nombre de Sergei y la palabra investigación. Presionó reenviar. En el campo del destinatario, departamento legal. La guerra fue sin disparos. Pero cayeron pesadamente. Uno tras otro. A principios de mes llegó una carta con la firma personal de la abogada de Irina. No a través de Victoria, no por canales oficiales. A la dirección de casa, por mensajero. Dentro, un texto formal y un anexo, una propuesta de solución amistosa. Alexei no la leyó de inmediato. La metió en el cajón, lo cerró, volvió a la tabla. 2 días después, Irina llamó. La primera vez en todo ese tiempo. Desde un número que él no había bloqueado. Tenemos que hablar. Sin abogados. Él cayó. Por favor. No es sobre nosotros. Es sobre Nikita. Es mayor de edad. No tiene futuro. Nadie lo acepta. Se ha aislado. ¿Quieres que se haga daño? Quiero que comprenda dónde está. Él mismo eligió el camino. Alexei, te lo ruego. Si no es por mí, por él. Aunque sea ahora. ¿Dónde? En el café donde solíamos encontrarnos. Colgó sin responder. Pero 2 horas después, estaba allí. Se sentó en una mesa junto a la ventana. Ella llegó 7 minutos después. Con abrigo, ojeras oscuras, rostro vacío. Gracias por venir. No vine a hablar. Sino a escuchar. Yo no sabía que todo iría tan lejos. Lo sabías. Simplemente no lo creíste. Ella suspiró. No me queda nada. Las tarjetas de crédito bloqueadas. Sin trabajo. La gente me evita. Sergei tiene problemas con deudas. Está escondido. Nos han echado de todos los proyectos. Eso no es mi responsabilidad. Tú organizaste todo esto. Yo simplemente retiré la protección. Lo demás es su verdadera forma. Una pausa. Ella lo miró a los ojos. Puedo pasarte parte de las grabaciones. Lo que decía Sergei. Sobre los planes. Sobre los documentos. Sobre los clientes. Podrás presionarlo definitivamente. Solo ayúdame ahora. ¿Tienes condiciones? Quiero que retires el bloqueo de mi cuenta. Al menos por un mes. Necesito un sitio para vivir. Medicamentos. Ayuda para Nikita. ¿Y propones un trato? ¿Información a cambio de un aplazamiento? Propongo un compromiso. ¿Quieres comprar piedad a alguien que nunca la ha tenido en su inventario? Alexei, me he derrumbado. Lo admito. Te lo ruego. La miró atentamente. Grabaciones de audio, fotos, documentos, ¿los trajiste contigo? Puedo entregarlos mañana. Bien. Entrégalos. Luego ya veremos. Se recostó en el respaldo de la silla, se relajó un poco. Gracias. Al menos por esto. No es un gesto de buena voluntad. Es interés. No te confundas. Se levantó. Entrégalo a través de Victoria. Al día siguiente llegaron los materiales. Una carpeta con un USB. Allí, varias grabaciones. Conversaciones con Sergei. Sobre esquemas.
Sobre empresas ficticias. Sobre planes para retirar dinero. En una grabación, Sergei decía, si algo va mal, nos largamos. Lo importante es no dejar rastro de apellidos. Alexei no es tonto, pero es demasiado formal. Mientras no haya un papel, no hay pruebas. Alexei lo escuchó sin reaccionar. Luego reenvió la grabación al Departamento de Auditoría Interna. Puso una nota, adjuntar al paquete de la demanda penal. Por la tarde de ese mismo día, Irina volvió a llamar. ¿Lo recibiste? Sí. ¿Y bien? Lo reenvié. ¿Qué? Pero si prometiste. No prometí nada. Dije, ya veremos. Ya vi. No eres humano. No soy objeto de tu piedad. Ella colgó. 24 horas después, Victoria entró en el despacho. Irina llamó a un abogado. Intentó apelar el bloqueo por motivos médicos. No lo consiguió. Sergei retiró los últimos fondos de sus cuentas. Intentó transferir el coche a otro nombre. En la notaría se negaron. En el sistema hay un filtro tuyo. ¿Lo entendió? Sí. Llamó a Ira. Discutieron. Hay una grabación. Ella gritó, tú me metiste en esto. Lo he perdido todo por tu culpa. Guárdalo. Ya está. Tarde por la noche llegó Nikita. Entró en el despacho sin llamar a la puerta. En las manos, una tableta. Necesito un certificado. De lo contrario, no me aceptarán ni siquiera en el programa nocturno. Alexei lo miró. ¿Certificado de qué? De que no participé en los esquemas. De que no tuve relación con las maquinaciones. Pero firmaste documentos. Tenía 18 años. No sabía lo que firmaba. Encubriste a tu madre. Confiaba en ella. Son cosas distintas. Una pausa. Nikita puso la tableta sobre la mesa. No te pido que me devuelvas todo. Solo dame una oportunidad para empezar de cero. Empezar de cero no es rogar. Es reconocer. Fui tonto. Eso no basta. ¿Entonces qué? Demuéstrame que no eres una copia suya. Entonces, lo pensaré. Salió. Sin dar un portazo. Pero lentamente. Alexei se quedó en el estudio. En la mesa, una carpeta con otra impresión. Y debajo, una fotografía, Irina y Sergei con el apartamento alquilado de fondo. Ríen. Junto a la fecha, 6 meses atrás. El día en que Nikita no acudió a su propia fiesta de cumpleaños. El viernes por la mañana, Alexei recibió una notificación, la vista en el caso de Sergei estaba fijada para la semana siguiente. La formulación, sospecha de evasión fiscal sistemática con elementos de fraude. Abrió la ventana con el registro de solicitudes. Su declaración ya estaba en la lista, como prueba clave. Todo estaba preparado. A las 11, Victoria trajo un paquete de documentos. Testimonio de la contable de Sergei. Confirmó las transferencias ficticias. Dijo que actuó bajo presión. Firmas, cuentas, códigos de tiempo, todo coincide. Haz copias. Entrégalas a la fiscalía. Por separado, al periodista Petro. Que lo filtre con cuidado. ¿Estará en la vista? Vendrá. Para perder públicamente. Irina llamó a media tarde. Voz contenida, sofocada. Alexei, me ha llegado una notificación. Han anunciado una inspección in situ. Me llaman como participante del esquema. Es lógico. Pero yo no. Yo no me encargaba de los documentos. Pero recibiste dinero. Lo transferiste. Firmaste poderes notariales. No entendía lo que hacía. Ahora tendrás la oportunidad de explicarlo bajo acta. Una pausa. Todo esto lo planeaste tú. No. Simplemente no les permití reescribir las consecuencias. Al anochecer, llegó una notificación del bloqueo de la cuenta de Sergei. La última. El coche, embargado. El apartamento, bajo medida cautelar. Intentó retirar dinero en efectivo, pero la caja se negó. Victoria envió la grabación de las cámaras, Sergei le grita al guardia, arranca la identificación a un gerente, luego se sienta en el pasillo y mira al suelo. Lo vieron en un bar. Solo. Con un teléfono. Luego, en casa de Irina.
La cámara del portal grabó cómo gritaba. Los vecinos llamaron a la policía. Se fue antes de que llegaran. Alexei asintió. ¿Se envió la notificación a Nikita? Sí. Mañana recibirá una citación como testigo. Nikita regresó a casa tarde. Entró despacio, sin hacer ruido. Alexei estaba sentado en la cocina. Sobre la mesa, una taza de té, una impresión. ¿Qué es esto?, preguntó el hijo. El protocolo de la inspección preliminar. Ya entendí que nos llaman a todos a juicio. No a todos. Solo a vosotros dos. ¿Y estás satisfecho? Estoy en el punto de conclusión. No se trata de emociones. Se trata de equilibrio. ¿Ella, realmente lo perderá todo? No todo. Solo lo que no pudo retener. Nikita se sentó. El rostro pálido. No pensé que todo se derrumbaría así. Yo solo, quería que ella fuera feliz. Ella no sabe ser feliz. Una pausa. Querías destruirme a mí también, ¿verdad? No. Quería que eligieras. Con conciencia. ¿Y qué? Elegí mal. Elegiste el lado débil. Y te convertiste en parte de él. ¿Y no se puede arreglar de alguna manera? Alexei lo miró. Solo a través de acciones. No a través de palabras. A la mañana siguiente, las noticias salieron con el titular. Conocido financiero implicado en maquinaciones. Se han presentado cargos oficialmente. Foto de Sergei, con gafas, bajo los flashes de las cámaras, con mirada perdida. Detrás de él, un abogado, apretado entre dos guardias. Victoria envió una captura de pantalla. Siguiente, el caso Morozova. La citan en 3 días. Irina llamó a mediodía. Voz rota, ahogada. No podré resistir. Dicen que puedo tener una condena condicional, pero aún así. Participaste en esto. No pensé que fuera tan serio. No pensaste en absoluto. Una pausa. Nikita dijo que no lo delatarías. ¿Es verdad? Todavía no ha demostrado que sepa distinguir la lealtad de la dependencia. Pero es tu hijo. Biológicamente, no. Silencio. Él no oyó cómo colgó. Pero sabía que lo había oído todo. 1 hora después, Nikita llegó al apartamento. Se sentó cerca de la entrada. En silencio. Alexei se acercó, se detuvo frente a él. Ella confesó. Es tarde. Decía que no quería hacerte daño. Pero resultó lo contrario. ¿Qué pasará con nosotros? Contigo, no lo sé. Conmigo, orden. Cerró la puerta. Ni palabras de consuelo. Ni consecuencias. Solo un punto comprimido, el momento en que todo se desveló. Pasaron 3 meses. La casa se quedó más silenciosa que antes. No sonaba la vajilla, no hablaban voces ajenas. Nikita se mudó, sin conflicto, sin despedirse. Dejó las llaves sobre la mesa y un mensaje corto: no sé qué viene después, pero aquí ya no me necesitan. Alexei no respondió. Llegaba del trabajo, cocinaba para uno y comía en silencio. No porque amara la soledad, sino porque se había convertido en un entorno de trabajo. Estático. Predecible. Limpio. Irina intentó contactar 2 veces más. Primero a través del abogado, una propuesta para saldar multas a cambio de entregar a otros participantes de los esquemas. Luego, personalmente, un mensaje de voz. La voz temblaba. En ella no había desafío, ni la antigua confianza. Solo quiebre. Lo entendí todo. Te perdí mucho antes de irme. Simplemente entonces no quería admitirlo. Te rompía porque tenía miedo de que fueras demasiado directo. Y tú eras simplemente íntegro. Ahora lo comprendo. Es tarde. Alexei lo escuchó una vez. Lo guardó. Lo trasladó a una carpeta con la etiqueta final. No hubo respuesta. El juicio de Sergei fue rápido. Los testimonios, secos, los documentos, exhaustivos. En el banquillo, una persona que intentaba mostrar arrepentimiento. Pero sus ojos no sabían hacerlo. El veredicto: 2 años y medio en libertad condicional. Confiscación de bienes, prohibición de ejercer actividad financiera. Pagos obligatorios por las demandas.
Al salir de la sala, nadie lo esperaba. Irina salió una semana después. Su caso se cerró por acuerdo, con reconocimiento de culpabilidad. Obligaciones de devolver fondos, pena condicional, supervisión. El juez pronunció, participación indirecta, pero consciente. El motivo, beneficio personal. La comprensión llegó demasiado tarde. Estaba de pie en el pasillo del juzgado, sola. En las manos, una carpeta con copias de documentos. Ropa inapropiada para la estación. Pelo sin teñir. Esperaba. Nadie llegó. Alexei en ese momento estaba sentado en su oficina. Delante de él, el informe trimestral. Las cifras eran estables. Nuevos clientes. Expansión en 2 regiones. Al final del informe, una carta de agradecimiento del Comité de Auditoría, por su contribución a la lucha contra el fraude corporativo. Dejó el papel. Se levantó. Se acercó a la ventana. En la calle, una tarde normal. Gente con paraguas, coches, publicidad. Ni una cara conocida. Y no hacía falta. La carta de Nikita llegó a través del buzón electrónico de recepción. Sin lirismo. Presenté los documentos de nuevo. En otra universidad. Aceptaron el certificado. Espero que sin problemas. Gracias por darme una oportunidad. El resto, lo haré yo solo. Alexei cerró la carta. No respondió. El fin de semana, pasó por el viejo barrio. Simplemente a mirar. Donde una vez vivió con Irina. Donde creció Nikita. Donde todo era, ingenuo, crudo, sin terminar de pensar. La casa seguía igual. Solo las ventanas, diferentes. Nuevos inquilinos. Otras voces. Se quedó un rato, subió al coche, regresó. La semana siguiente, se encontró con Victoria junto a la máquina de café. Ella preguntó. ¿Terminaste? Sí. ¿Y ahora qué? Trabajar. Vigilar el sistema. No permitir fallos. Ella asintió. El sistema eres tú. Por eso no falla. Por la noche, en casa, abrió esa misma carpeta. El último archivo, una fotografía de Irina. El pasillo del juzgado. Ella mira hacia abajo. En las manos, un certificado de asignación de pagos. Presionó el botón, eliminar. Confirmó. Vació la papelera. Cerró el portátil. Puso la tetera. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno.